Bueno, Jauntópolis es un proyecto del artista Santiago Talavera para el Centro de Arte Tomás y Valiente de Fuenlabrada, pensado específicamente para este espacio, en el que yo estoy colaborando como comisario. Mi nombre es Fernando Castro y soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Santiago Talavera, sin ningún género de dudas, es uno de los artistas más brillantes de su generación. Tiene una trayectoria ya muy consolidada, ha realizado exposiciones en galerías y en espacios museísticos, y ahora ha planteado una reflexión a través de una serie de obras sobre la cuestión de la catástrofe y sobre la cuestión del desastre de nuestro tiempo, con una atención permanente a las cuestiones ecológicas, pero también a la relación que tenemos con los animales y en general con lo que sería la crisis y el colapso de la sociedad contemporánea, eso que se ha calificado como el colapso del antropoceno. Se trata de una exposición que tiene una enorme carga de conciencia crítica, sin ser por ello una exposición que tenga un carácter literalista o panfletario, pero sí supone una clara toma de partido. Y esto lo hace a través de distintos medios y materiales, desde una instalación como esta, en la que estoy yo ahora sentado frente a un monitor de televisión, que tiene algo de obsoleto o de retromaníaco, que nos remite a un momento en el que ya había un comienzo de una conciencia de crisis epocal y de crisis ambiental, y también de colapso de todos los sistemas económicos y de carácter ideológico. En la exposición hay una serie de pinturas en las que se puede advertir el estilo característico de Santiago Talavera, en el que se mezcla lo cromático y lo dibujístico, en la que el cuadro tiene un carácter en cierto sentido caleidoscópico, en el que aparecen elementos que nos hablan también de la cultura computacional, con elementos que parece que son errores, como si fueran un glitch, es decir, como si estuviera la imagen en cierto sentido temblando. Se encuentra también un ciclo muy impresionante, realmente fascinante en mi opinión, de dibujos, que son grafitos sobre pequeñas telas, en las que dibuja situaciones que tienen que ver con temblores de tierra, con explosiones, con erupciones, pero también con el daño que nosotros infligimos directamente al planeta. También se encuentran en esta exposición piezas de vídeo en las que se puede apreciar el trabajo que hace también Santiago Talavera como videoartista, también con la incorporación de elementos musicales, porque él mismo trabaja también como músico, y es una especie de trabajo, podemos decir, de una música ambiental, pero que alude también a lo ambiental en el sentido de las dinámicas de la toma de conciencia ecológica, y nos hablan del el consumirse de nuestro mundo, el agotarse de los recursos y la necesidad de volver a pensar cómo podemos articular una sociedad, una comunidad más justa, y sobre todo en la que sea posible vivir, en la que sea posible la supervivencia. La exposición tiene este título que puede sonar un tanto raro, Jauntópolis, que remite a la cuestión de lo espectral, de lo fantasmal, pero también de la cacería. Tiene que ver con ciertos teóricos que a él le interesan mucho, como sería el caso de Mark Fisher, que hablaba ya de realismo capitalista, o de la retromanía, o de la espectrología, en el sentido de el retorno de lo reprimido, de los espectros y de los fantasmas que rodean y acosan a nuestra sociedad. Bueno, como digo, es una exposición que estoy convencido que une aquello que es característico de lo estético, que desde el siglo XVIII es al mismo tiempo teoría de la sensación, pero también proceso reflexivo o proceso cognitivo, es decir, aquí hay una experiencia estética visual en la que se plantea un nuevo sentido y una nueva posibilidad para la categoría de belleza, que no es meramente armonía, sino que también introduce la disonancia, pero al mismo tiempo es un proceso de reflexión que trata de plantearnos cómo vivir juntos y sobre todo cómo pensar el futuro de la sociedad, reinventando en cierto sentido la utopía. Por último, tan solo señalar que la muestra nos recibe o nos introduce con una pequeña pieza en la que pone "No more dystopias", no más distopías, porque también Santiago Talavera ha tratado de plantear una reflexión, vamos a decir así, dialéctica, en la que viene a plantear una necesidad de frenar nuestras tendencias catastrofistas, porque en algunos momentos lo único que parece que estuvimos haciendo son discursos nihilistas,
o dejándonos llevar por unas verdades que podríamos llamar verdades amargadas, y es necesario no solamente describir sintomatológicamente aquello que va casi inevitablemente rumbo a peor, sino también ser capaces de diseñar un mundo diferente, que no va a ser un mundo japicrático, un mundo solamente de gente que va de optimista o presuntamente de positivista, y lo único es que tiene una falta de conciencia de los fenómenos que estamos atravesando como crisis civilizatoria de una enorme magnitud, sino esa necesidad sobre todo de enfocar micrológicamente, enfocar microfísicamente cuáles son las dinámicas de poder, saber y construcción de la realidad que nos están articulando. Por tanto, esta es una exposición que en alguna medida es una descripción del estado del mundo, como un estado, insisto, colapsado, como un estado desastrado, como un estado crítico, pero como todo estado crítico nos obliga también a cortar por lo sano y a diseñar la posibilidad de un mundo mejor, o por lo menos a tratar de que sea un mundo en el que haya menos desigualdad y sobre todo en el que se pueda construir lo común o proteger lo común, y eso común comienza en muchos sentidos estableciendo una diferencia o un modo diferente de relacionarse con la Tierra y relacionarse con los humanos y cuasi humanos que la habitamos o que intentamos sobrevivir en ella. Por lo tanto, esta exposición me parece que puede ser para todos una ocasión para aprender, para discutir, para polemizar, para ver puntos de vista en muchos casos diferentes a los que tenemos, pero sobre todo para entender que el arte es un proceso de conocimiento, que es algo que está, creo, siempre muy presente en la obra de Santiago Talavera. Tan solo añadir que para mí, como comisario, ha sido un privilegio poder trabajar junto a este artista, acompañarle en sus reflexiones, ver cómo las obras iban surgiendo desde su taller, además en un tiempo tan complejo como el que estamos ahora atravesando, aquel en el que estamos viviendo, dado que comenzó a pensar en Jauntópolis ya hace un tiempo. Justo la exposición se tenía que haber inaugurado en el momento en el que se estableció la cuarentena de la COVID-19, y ahora se inaugura en este periodo que se ha llamado el de la nueva normalidad, que yo querría pensar que es más el de la extraña excepcionalidad. Por tanto, en tiempo de excepción, ojalá nos ayuden a pensar cómo vivir juntos artistas excepcionales, como es el caso de Santiago Talavera.